No voy a predicar mucho, voy a lanzarles una palabra que sé que usted la está esperando, porque seguro que Dios conoce la necesidad, vamos a hablarlo así. La intención, Él conoce todo de nosotros, pero la necesidad básica nuestra, dice la Escritura que no tenemos necesidad de exponérsela porque Él conoce ya todas las necesidades. Que cuando oremos no tenemos necesidad de estar repitiendo tantas cosas, sino decirle que se haga su voluntad, nos enseña. Y quiero que vamos a la Escritura en el Evangelio de San Juan capítulo 5 y allí nos vamos a encontrar con la historia del paralítico en el pozo o en el estanque de Betesda. El capítulo 5 de San Juan. Ya lo encontré. ¿Estamos? Vamos a hacer la lectura completa hasta el versículo 16. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, o sea, cada año, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, casi mi edad. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 3 órdenes. Y al instante aquel hombre fue ¿qué? Sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mire el énfasis. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Advertencia. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ay, tremendo esto. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Muy bien. El estanque de Betesda dice que era un lugar donde yacían 3 tipos de personas. Lea conmigo el versículo 2. Perdón, el 3. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. O sea, los enfermos, de diferencia, eran 4. Enfermos, cojos, ciegos y paralíticos, y estaban esperando el mover de las aguas. Quiero, mi amado hermano, hoy decirles por la palabra de Dios que una de estas enseñanzas, o todas las enseñanzas de Jesús tenían un propósito, y el apóstol Juan hace una clasificación, y los milagros que hace el Señor los enfatiza que eran señales que de alguna manera enfocaban al Dios sanador y enfocaban a la humanidad necesitada de los beneficios del Dios sanador. Y aquí me está representando un lugar donde habían unas personas que tenían unas características especiales. ¿Estaban qué? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esa es la condición de la humanidad, que ha decidido seguir aquellos movimientos, escuche, de aguas donde Dios no está.
Porque si miramos a fondo el tema, si este fuera Dios el que hacía eso, sería un Dios cruento, un Dios cruel. Porque imagínense esperar un año para que solamente una persona fuese sanado. Porque este mover de aguas, el primero que corriera y se tirara, ya los otros quedaban ahí. Y usted se imagina un ciego, usted imagina un paralítico, ¿cuánto tendría? No, es que las esperanzas eran nulas. Un paralítico, y había otro que estaba enfermo quizás de ¿qué? De un poco de migraña, pero el hombre tenía sus extremidades en forma. Se salía corriendo y de seguro era el primero que iba a caer. Entonces, si este mover fuese de Dios, creo que, según algunos estudiosos, dicen que ese era un mito que había, pero que realmente allí eso no era, porque dice Juan dice que era un ángel el que descendía, pero no sabemos si era el ángel de Jehová, qué ángel era. Pero lo que quiero decirles es que la gente que espera ese tipo de moveres son gente que tiene su esperanza puesta en una cosa superficial que realmente no tiene peso ni esencia. La gente está siguiendo al agorero, al adivino, al que lee las cartas. ¿Y cuál es su condición espiritual? Están esperando solamente una oportunidad para adquirir un beneficio físico, pero realmente su condición es enfermedad. Están paralíticos, están cojos, están ciegos espiritualmente. Viene el Señor Jesús, que sabe la condición de la humanidad, y se presenta a un hombre que llevaba, no se sabe si era el más viejo que llevaba tiempo esperando allá, 38 años en esa condición y esperando un año, y el hombre no tenía esperanzas. Ahora el Señor se le acerca y le hace una pregunta que suena un poco, ¿cómo se diría? Como redundante. Es como usted ir a un carnicero y decirle: oiga, ¿usted vende carne? El hombre enfermo, y el Señor le pregunta: oiga, ¿usted quiere ser sano? Pero mire la respuesta del hombre. Yo a esa pregunta digo: claro, lo he estado esperando 38 años. ¿Qué hay que hacer? Pero el hombre dijo: Señor, nadie me ayuda, nadie me conduce, y yo soy tan lento, y mire esta condición en la que estoy, pero nadie. ¿Será que usted, el Señor no le estaba preguntando eso? Le estaba preguntando: ¿quieres ser sano? Y la condición de muchas personas que no ven al Dios Todopoderoso es hacerse merecedores y echarle la culpa de su condición a otros. Es que nadie me ayuda, es que yo, pobrecito. Es que ¿quién se puede condoler o compadecer de mi situación, de mi necesidad? Y el Señor, estando allí presente, lo que le está preguntando es: ¿quieres ser sano? El Señor, al acercarse a cada uno de nosotros, lo que quiere es sanarnos o sacarnos de esa condición raquítica, espiritual y en todas las áreas, y llevarnos a un nivel de conciencia de que podemos estar sanos y bendecidos en Él. Pero empieza por allí, porque cuando tú siempre estás esperando el mover de las aguas o la ayuda de otros, al no verlo, cada día empiezas a buscar más y más, y al no encontrar la ayuda en aquellas personas que supuestamente tú consideras que te podrían ayudar, terminas defraudado y decepcionado de todo el mundo, y terminas siendo una persona amargada y que nunca pudo salir de esa situación, porque siempre estás buscando la ayuda en los demás. Pero Jesús, Dios, gloria a su nombre, viene, y aunque el hombre no aceptó la propuesta que él le estaba haciendo al momento, el Señor es compasivo. ¿Cuántos saben que el Señor siempre nos está buscando a nosotros? Siempre. Él emprendió una búsqueda y todavía no la termina. Es más adelantico dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El Señor sigue en su función de búsqueda. Porque el único deseo en su corazón ferviente es levantarnos y sacarnos de esa condición crítica en la que la humanidad ha caído por el pecado y por querer solucionarlo y buscar ayudas a su manera. Y no voltear sus ojos a Él, levantar sus ojos a Él. Dice el Señor, dice por allá en uno de los profetas, dice: y levantarán los ojos al que traspasaron y serán sanados. Dijo el Señor en algún momento que así como cuando Moisés levantó
la serpiente de bronce en el desierto, para que todo aquel que fuese mordido por una serpiente le mirara a esa serpiente de bronce y sería sanado. Así cuando el Hijo del Hombre fuese levantado, todo el que mirase hacia él también sería sanado. La oferta de la sanidad, de la restauración y de la bendición proviene únicamente de Dios, mi amado. Así que no pierda su tiempo buscando moveres de agua raras, supersticiones y cosas, porque la condición de esta gente es lo que se ve reflejado en el mundo que nos rodea. Cojos, ciegos, paralíticos, enfermos. Ahora, pero el Señor va un poco más allá, y sabes que aún sin que nosotros lo estemos buscando, Él nos coge y nos saca de allá. Y le dice a este hombre: mira, levántate. 3 cosas que le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Una orden o 3 órdenes específicas. Este hombre, y si usted de pronto va un poco más allá, yo no sé si a usted le ha pasado que usted a veces demora uno de sus extremidades, de sus miembros, tanto tiempo en una posición y después le cuesta un poco como que traquea, se encalambra o algo así. Este hombre llevaba 38 años con sus extremidades inútiles totalmente, para que en un segundo, en un minuto, todas sus extremidades tomasen fuerza, de tal manera que hasta podría coger su lecho. Me imagino que era como una camilla, ¿sí? Una especie de camilla, que por muy liviana que estuviera, debía tener un peso, ¿o no? Toma, levántate, primero, levántate, luego toma tu lecho y camine y váyase de aquí. Usted no necesita estar más en esa condición. Yo vine a sacarlo de esa condición, pero no de la forma en que usted creía que iba a salir de esa condición. ¿Cuántos creen que Dios reta toda la física, la ciencia y todas las cosas? Porque el hombre está esperando en todo lo natural. Pero Dios es un Dios de cosas sobrenaturales y de movimientos sobrenaturales, para que lo natural, hermano, en lo sobrenatural sea transformado. Estos miembros inútiles inmediatamente, pero a la obediencia de la palabra de Dios. Diga conmigo: la obediencia a la palabra de Dios fortalece nuestros miembros inútiles. Solo así. El Señor no tuvo que hacer lo que hizo Pedro en alguna ocasión. Pedro dice que le dijo al paralítico: venga, yo no tengo oro ni tengo plata, pero levántese. Pedro le tuvo que ayudar un poquito. Pero dice que el Señor le dio la orden, le dijo: tú, levántate, toma tu lecho y vete. Y dice que al instante el hombre obedeció. Mis amados, lo único que puede darte fuerzas para salir del estado en el que estás es en obediencia a Jesús. Lo único. Porque si miramos a nuestro alrededor y miramos a los hombres, ante las fuerzas, el poquito de fuerza que tenía se nos debilita. Y empezamos a echarle la culpa al otro. Es que es que por aquello, es que por... Y hermanos, impresionante cómo tu mente se debilita cuando empiezas a esperar respuestas en aquellas personas que no la tienen y que solamente Dios la puede dar de la manera en como tú realmente lo necesitas. Ojo a esto, porque es que cuando buscamos en los hombres, lo buscamos a nuestra manera, a nuestro amaño y a nuestro agrado. ¿Sabía eso? Pero lo que decía el apóstol ahorita, cuando Dios, lo que le agrada a Dios, muchas veces no nos agrada a nosotros. En la mayoría de las veces, lo que le agrada a Dios a nosotros no nos agrada. Si Dios en este momento viniese ante cualquiera de ustedes y te hiciera ver tu necesidad, porque Él se la hizo ver allí, quieres ser sano, es decir, estás enfermo, ¿quieres salir de esa situación? Si Dios viniese ante ti, ante esa situación y te dijera específicamente: Alexander, ¿quieres salir de esa situación? Tienes que hacer esto y esto. ¿Quieres? Pero si Alexander viene y dice: Señor, es que, o sea, como a tratar de convencer a Dios de que la posición y la condición en que estás, necesitas una manito extra, no necesitas el poder sobrenatural de Dios. Si Dios te dice: levántate y esto es lo que tienes que hacer para salir de esa situación.
Si tu obediencia es de acuerdo a lo establecido, a la palabra que Dios te da en su momento, cuenta que aunque vas a salir de allí. Pero si sigues esperando o buscándola de otra manera, te va a costar. Quizá lo logre. Quizás después de 38 años puede que logres 1 centímetro cada año, allí de paralítico, 1 centímetro cada año. ¿Sí? Pero cuando Dios te da la orden es ya, hazlo así y de una. Toma tu lecho y anda. ¿Cuánto dice? Ven, Señor, y háblame. Sí, dígalo. Hay una enfermedad, hay una situación, hay una condición. Sino que determine escuchar a Dios y obedecerlo. Y Dios, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, va a actuar conforme a lo que Él ha declarado. Usted se imagina que Dios hubiese dicho, levántate, y este hombre hubiese empezado allí como, ¿sí? Para atrás. El hombre queda mirando y dice, oiga, pero usted no es que estoy paralítico. No, levántate. Dios cuando da una palabra es porque esa palabra tiene la connotación, la fuerza, el poder para hacer lo que Dios ha determinado que va a hacer. Una orden de Dios viene cargada de poder, mi hermano. Una orden de Dios no es únicamente una palabra que está vacía. Una orden de Dios tiene el poder para hacer lo que ha determinado hacer. Cuando la palabra de Dios dijo, sea la luz, ya esa palabra venía con el poder para que la luz se hiciese. Cuando Dios le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera, ya esa palabra tenía el poder para darle vida a Lázaro. Cuando Dios le da orden a profetas, a hombres, dile al pueblo que avance, tú levanta tu vara. Es porque ya la palabra que con anterioridad ha sido determinada tiene el poder para hacer lo que Dios está diciendo que se va a hacer. Pero necesita un receptor. La palabra de Dios necesita un receptor. Él la lanza, pero necesita que alguien la escuche y la obedezca. Así de sencillo. Porque dice que como la lluvia desciende y le produce a la tierra o hace que la tierra produzca los nutrientes para darle a la semilla lo que ella necesita para germinar, dice que así será la palabra de Dios que viene. No volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la ha enviado. Un momento. Pero ¿qué pasa si la palabra de Dios se devuelve y llega a él sin que haya habido un receptor? Voy a decirle algo que le va a romper la cabeza. ¿Está listo? Póngase un trapo allí para que no se rieguen los sesos. Si Dios dijo que se iba a hacer con Camilo una palabra, vas a ser un evangelista internacional, tu nombre va a ser reconocido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los demonios van a tener que huir solamente con tu hablar. Listo, ya, habló Dios. Amén, dígalo amén, hermano. Pero ¿qué pasa si Camilo no obedeció y no actuó de acorde a esa palabra que se le dio? No la activó. La palabra de Dios no va a volver vacía. Si Camilo la obedeció, se va a fructificar y se va a cumplir todo lo que la palabra de Dios dijo que le iba a hacer. Si él no lo hizo, esa palabra no vuelve vacía, sino que lleva un juicio. El Señor Jesús dijo, yo no los juzgo, pero la palabra que yo les he hablado, ella lo juzgará en aquel día. Aleluya, ahí está. Esa palabra va a ir a donde Dios nuevamente, y el día que Camilo vaya allá le va a decir, Camilo, sobre ti mandé esta palabra para que se cumpliese. Pero ¿qué pasó? Tiene un juicio. Ay, Jesús. Por tanto, mis amados, es bueno creerle a Dios. Es bueno que Dios dijo, camine en 4 patas acá y allá, párese y pare en la cabeza. Hágalo. Señor, qué vergüenza, qué oso. Y entonces, mira, Dios le dice a un profeta bastante, léase ese libro espectacular, el profeta Ezequiel. Dios le dice, se va a acostar amarrado 6 meses y va a estar ahí de un solo lado. Y después vas a estar mudo por tanto tiempo. Después va a salir desnudo y un montón de cosas. Luego después le dijo, vas a cocinar con popó. ¿Sí? El fuego de la olla que vas a montar ahí va a ser excremento. Le vas a meter allí.
Y el hombre como que esa vez sí le hizo repulsa un poco y le dijo, Señor, de gente, de humano, más bien de güey, sí. Y Dios hizo que Dios se lo cambió. Ya había obedecido otras cosas y tuvo como la autoridad ahí para decirle a Dios, es que cocinar con pupú, eso debe hueler horrible. En cambio la de güey es un poco pasable, es herbívoro, ¿sí o no? Pero el hombre que come cuanta cosa, comida chatarra, usted imagina como, bueno, no andemos más el asunto. Dejémoslo ahí, sí, porque ya está casi va siendo hora de almuerzo y usted no va a recordar estas palabras. Viene el Señor y habla cosas específicas con este profeta y todo eso lo cumplió porque él era como ese, ¿cómo se dice? Ese modelo, era el títere donde Dios estaba mostrando cosas que iba a hacer con su pueblo. Ojo, cuando tienes tu mente y tu espíritu activado con el de Dios, no vas a ver como ridículas las cosas que Dios te hable, aunque a los demás parezcan ridículas. Simplemente en ti va a haber un deseo ardiente por obedecer y los resultados se van a ver y Dios va a empezar a operar en tu vida de manera especial y milagros se van a ver. Este hombre, aunque al principio le dijo, Señor, es que nadie, pero a la orden específica de Dios, el hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. Mire la reacción de aquellos religiosos que no estaban esperando en Jesús ver las cosas que Él realmente vino a hacer, porque Cristo vino a darle libertad a los ciegos, vino a predicar el año nuevo de la buena nueva y vino a darle vista a los que estaban ciegos y a los cojos, a hacerlos caminar. Lo que estaba haciendo Jesús, eso fue lo que Él fue enviado a hacer. Los otros inmediatamente abordan al hombre que había sido restaurado y le dicen, oiga, es que mire la mentalidad, está prohibido cargar tu lecho, hoy es día sábado. Impresionante. En vez de, hey, oiga, usted no era el paralítico que estaba allá. Usted no estaba, usted era el que lleva 38 años. Oiga, qué bendición, ¿qué le pasó? Cuénteme, a ver. No te está prohibido llevar tu camilla. Eso es pecado. Y este hombre les da una lección. Y le dice, oiga, el que me sanó me dijo que llevara la camilla. Si creo que era un hombre tan piadoso para decirme que me levantara y me restauró, no creo que me iba a decir que era pecado llevar mi camilla, oiga. ¿Sí o no? Sí, él me dijo, es más, yo creo que este hombre tiene autoridad porque si me levantó de allí, no me iba a decir que pecara ahora llevando una camilla. Y el hombre se fue como pensando en eso. Y luego dice que más adelante en el templo se lo encuentra el Señor Jesús. Y le dice, ¿cómo estás caminando de bueno? Diga, ¿te está yendo bien? ¿Se siente bendecido? Mira, ha sido sanado, pero vaya y no peque más, para que no le venga cosa peor. ¿Qué cosa puede ser peor que una parálisis? Dios mío, la muerte sin Cristo. Sí, pero le advierte, ojo, primero el mandamiento para obediencia y sanidad, pero luego el Señor te da órdenes específicas también, mandamientos. Ve y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, el hombre llega y lo identifica y dice, ya sé. Y va y busca a los religiosos, pero no le responde de acuerdo a la pregunta. Recuerdo que ellos le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Y el hombre va y se encuentra con ellos y le dice, ya sé quién fue el que me sanó. El hombre le está dando más énfasis a la sanidad que el cargar una camilla en día sábado. Y él le dice, señores, el que me sanó fue Jesús. No les dice el que me dijo que cargara la camilla fue Jesús. El que me sanó fue Jesús. Y usted mira allí, dice que desde ese momento determinaron organizar un plan de persecución mortal por el bien que él había hecho.
Mis amados, no teman de que cuando usted haya recibido del Dios el beneficio y usted vean en usted algo que pasa en aquellas personas que han tenido un encuentro personal con Dios, es que no viven de acuerdo a las objeciones religiosas, sino de acuerdo al plan trazado por ellos en su vida. Empiezan a obedecer más a Dios que a las estructuras, y por eso es que quizás a nosotros nos llaman protestantes y rebeldes, porque no estamos sometidos a las estructuras, sino a la obediencia de lo que Cristo manda. Aleluya, bendiciones del Señor. Se debe entender que para cada persona hay un plan trazado y hay palabras específicas para tu vida, para sacarte de la condición en la que estás. ¿Por qué el Señor no hizo todo o con todos lo mismo que hizo con esto? Dice que había allí muchos ¿qué? Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Pero solamente Él se acercó a uno. Uno diría, el Señor hace excepción de personas. Él no hace eso. Dice el apóstol Juan que son señales. Él hace sus milagros, Juan los miraba como señales. Ya les dije al principio, eran como una demostración de cómo estaba la humanidad y de cuál era el plan salvador y redentor del Mesías. Él dice que vino a rescatar a lo que se había perdido. Él vino para activar en cada uno. De pronto muchos de aquellos, escuche, ¿por qué Dios actúa en remanentes, en grupos pequeños? Para que viendo los demás puedan acudir. Yo me imagino que los que estaban alrededor, al ver eso, ¿por qué no de una se abordaron contra él y decir, Señor, yo también quiero? Señor, dame la orden, que lo que yo tenga que hacer. Si a él le dijiste, levántate, toma tu lecho y anda, ¿qué me vas a decir a mí, Señor? Dímelo. Pero no. Porque la mayoría de los que estaban ahí, pienso yo, 2 veces, que eran religiosos. Un religioso no anda buscando una palabra, un rema específico para su vida. Un religioso está esperando el mover de las aguas a ver si logro. Un religioso está esperando que le diga, vea, tiene que pagar tantas demandas, tiene que ir de rodillas hasta Girardota, o hasta dónde es que, Girardota, ya es que está el señor caído. ¿Sí? ¿Es allá? Ya levantó. Y las romerías, la gente va hasta aquí, y se van a pie. ¿Cuánto está? Eso está lejos. Pero hasta allá se van, algunos se van descalzos a ver si el mover de las aguas. Otros se van al Señor de Buga, yo no sé dónde, otros, y buscan moveres, pero su condición es una condición ciega, coja, enferma y paralítico. ¿Por qué? Porque la religión, mis amados, nunca tiene la solución para el hombre, jamás. Ninguna religión tiene la solución para el hombre. La religión te mete en un concepto de que tienes que hacer tales cosas para ver si Dios de pronto se acuerda de ti y puede que extienda su mano y hágalo el milagrito. Eso te enseña la religión. Pero Jesús, el Jesús que yo conozco, Él con una palabra ordena así. Con una palabra los demonios deciden, cállate y sal fuera. Con una palabra le dice al paralítico, levántate. Con una palabra le dice al muerto, ven fuera. Con una palabra le dice al ciego, ya. A veces hasta con escupita, vea. Sí, el Señor hace un montón de cosas que la religión va a mirar a eso como, usted se imagina que yo cogiera aquí, le dijera a mi esposa, venga, tráigame un puñado de tierra ya. Y venga, ¿quién tiene problemas con los ojos aquí? Alguien, el que tiene gafas, Arturito o Josué. Venga, amor, tráigame un puñado de tierra aquí, me lo pone aquí. Y yo hago así. Usted se imagina cómo se irían muchos pensando aquí, pastor, si es cochino de género. No, yo ya no vuelvo. Y yo que tengo gafas, mejor dicho, no me voy a poner las gafas aquí porque va a hacer lo mismo conmigo. Y ese alientico que tiene, no, ya verán hoy. Usted se imagina, la gente religiosa siempre está buscando una cosa para criticar y juzgar. Pero el que cree en Dios, no importa, Señor, lo que haya que hacer. Aquella mujer, una sirofenicia, va y le dice, Señor, vea, tengo un problema, mi hijo está endemoniado, Señor, ayúdame. Mujer, yo no puedo sacarle el pan de la boca de los hijos y dárselo a los perrillos. La estaba tratando de perra, pero en el buen perra animal. No, cuidado, no.
no malinterprete, perrilla, o sea, un animalito. Pero esta mujer no se ofendió, sino que dijo: Señor, está bien, yo reconozco eso, pero aún, Señor, los perrillos lamen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y esta mujer dice que el Señor la miró y le dijo: mujer, grande es tu fe, sea como tú deseas. La palabra de Dios es veraz, y en el momento en que Él la declara, aquel que la toma, hermano, allí está. Por eso le digo, la palabra necesita siempre un receptor. Si Dios te dice algo, recíbelo y actúa, cree esa palabra, y lo que Dios ha determinado que se va a hacer en su vida, se hará. Este hombre nos da una señal de obediencia, nos da un ejemplo de obediencia. Levántate, toma tu lecho y anda, y eso fue lo que hizo. Y Dios hoy te dice a ti, iglesia: levántate, deja ya tu postración y no busques respuestas en aquellas cosas que tú sabes que son muy remotas, si es que de pronto llega. Y decídete mejor creerle a Dios, decídete mejor obedecerle a Dios, y vas a ver respuesta. Si estás cojo, vas a caminar bien. Si estás paralítico, vas a tomar fuerza. Si estás enfermo, vas a ser sanado. Diga amén. Sí, cualquier dificultad, cualquier falencia espiritual, física, material, eso es nada delante de la presencia de Dios. Eso es nada para Él, porque Él es el Todopoderoso. Diga conmigo: el Todopoderoso. La multitud que estaba allí esperando el mover de las aguas no tenía ni siquiera conciencia de que el Dios de los cielos, que había creado todo lo cual que ellos estaban. Mira, ¿sabe qué va a pasar? Dice que los pórticos, habían unos pórticos y ya habían hecho como una especie de enramadas allí, porque cada día era más la multitud que se acercaba para esperar el mover de las aguas. Es triste ver, mire, allí cerca donde yo vivo, hay un parquecito. Los que conocen para abajo un parque, cerca de la estación, hay un parquecito donde hay mucha arbolización. Y según algunos, hay un árbol y salió una figura allí que es como el rostro, no sé si de María, yo no he ido ni a ver, de María es. Y usted ve a las personas que van allá y ese árbol está brillante, ya van y lo soban, y allí se mantiene gente haciendo romería y peregrinación. Un árbol, y salió una imagen, yo no sé si es como una veta que tiene allí, pero según ellos es el rostro de alguien. Es un hongo. Un hongo, ¿sí? Bueno, ya, ellos bien por hacer que saben de lo que estoy hablando. La religión no tiene vida. La religión está basada en algunos mitos, creencias y pensamientos de hombre. Pero déjeme decirle algo con todo mi corazón y en el temor del Señor. Eso es invalidado delante de Dios. Pero la palabra de Dios tiene tanto poder, que lo que está buscando es que usted le crea y actúe de acuerdo a lo que ella dice. Allí se acabaron todas aquellas cosas que realmente te mantienen envuelto. ¿Por qué la gente nos critica y por qué la gente habla de nosotros de una manera y nos tilda de locos? Porque hemos determinado creer aunque parezca locura. Hemos determinado creer y caminar con aquel que ha dicho de nosotros lo que somos reyes y sacerdotes, que podemos echar fuera un demonio, que podemos sanar a los enfermos, y nosotros hacemos eso. ¿Sí o no? Pero eso ante la mente del hombre o de la persona que no ha conocido a Dios, para ellos eso no está bien. Pero si ven alguna cosita, un hombre llevando su camilla el día sábado, eso es pecado, no te está permitido llevarla el día sábado. ¿Quién fue el que te dijo que le llevara? Pues un hombre, el que me sanó. ¿Y dónde está? Pues yo no sé, se perdió, no está aquí. ¿Sí? Aquel que tiene autoridad para sanar, tiene autoridad moral para decirte qué debes hacer. Y en ti está el obedecerle a Él. En una ocasión los apóstoles habían recibido de Jesús la autoridad para ir y predicar y sanar los enfermos y hacer un montón de cosas. Pero el Sanedrín o el grupo de sacerdotes religiosos determinaron encarcelar a estos hombres que lo único que estaban haciendo era llevar el bien y sanar a los enfermos. Y vienen y después de que los azotan, los sacan y le dicen: bueno, los vamos a dejar libre, porque había un tumulto hacia afuera esperando y clamando por la liberación de ellos, y habían
¿cómo se dice? Una manifestación. Pero los sacerdotes le dicen, bueno, los vamos a dejar salir, pero les vamos a ordenar algo. No van a predicar más en ese nombre. ¿Se imagina lo que es pedirle a un hombre de Dios o a una mujer de Dios ungido hasta los dientes, hasta el pelo, decirle que se calle y que no hable más en el nombre de Jesús? Eso no le cabe a nadie. Pero los apóstoles dijeron, óigame, juzguen ustedes. Si es necesario que le obedezcamos a ustedes antes que a Dios, no lo vamos a hacer. Y determinante, fueron y oraron y dijeron, Señor, vea, esa gente nos está diciendo que no prediquemos más, Señor, pero aquí se cumple lo que dice tu palabra, se amotinarán, Señor. Dice que oraron ellos, y cuando oraron dice que otra vez hubo un temblor y el Espíritu Santo, porque ellos dijeron, Señor, háblanos y danos de tu Santo Espíritu, danos más denuedo y más poder para seguir predicando tu palabra. Estos hombres estaban locos, estaban en persecución de muerte y antes pidiéndole a Dios que hiciera más señales para que los persiguiera más. A ellos no les importaba porque habían decidido y habían determinado obedecer a aquel que les dijo, vayan y prediquen el evangelio, echen fuera demonios, sanen a los enfermos y háganle, mijo, que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ellos determinaron obedecer ¿a quién? A Dios. Y la palabra que Dios había dicho, cuando ustedes hablen, los demonios van a huir. Cuando ustedes prediquen, los enfermos se van a sanar. Hagan esto que yo voy a estar respaldando cada acción de ustedes. Pero siempre van a tener opositores. Él les dijo, yo les voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Y si conmigo, siendo el padre de familia, hicieron lo que hicieron, ahora con ustedes más. Y ustedes pueden leer acerca de la persecución que también tuvieron los apóstoles. Pero una cosa ellos hicieron, obedecer el mandato de aquel que les había dicho, hagan estas cosas. Cuando tú eres obediente, aunque el mismo diablo te levante, el poder de Dios siempre va a estar contigo para respaldarte, para restaurarte y para hacer cosas maravillosas en ti, porque Dios ha determinado hacer contigo lo que está planeado en el cielo. Amén. Hay cosas en el cielo trazadas de nosotros que nosotros desconocemos, pero a medida que avancemos, Dios va diciendo, este es fiel, y el que me es fiel en lo poco, sobre lo mucho le voy a poner. Aquel que fue sanado de esto, si me sigue creyendo, le voy a sanar de esto y de esto, y lo voy a levantar como un estandarte para que todo aquel que le vea sepa que yo me he manifestado en su vida. ¿Sabes? Dios dice que Él exaltará tu justicia como a la luz del mediodía. No que tú busques honra, pero Dios al que le honra en obediencia, en servicio, Dios también le levanta y le honra. Es algo inevitable. Todo el que le sirve a Dios, Dios lo exalta y lo levanta. Todo el que le sirve a Dios, Dios lo pone allá en lugares especiales y está con Él, y hay de que se meta con Él. ¿Sí o no? Entonces, mis amados, hoy el estanque son los moveres de las aguas de los religiosos y de los que nunca han creído que una palabra de Dios tiene poder para transformar su entorno, su vida y todo lo que le compete. Entonces hoy no vamos a estar más. Yo no voy a esperar más que un mover del agua, que me digan que hay que hacer aquello. No, yo voy a decidir, escuche, y usted lo va a hacer también. Yo voy a decidir creerle a Dios. Voy a creerle de que lo que Él dijo que iba a hacer conmigo, lo va a hacer. Voy a creerle de que Él me dijo que por sus llagas soy sanos. Yo quiero que te pongas sobre tus pies ahora. En estos momentos siento el Espíritu Santo orar por sanidad. Yo voy a decidir creer, o he decidido creer, que la palabra de Dios tiene para transformar y hacer que lo natural sea revestido de lo sobrenatural. Y aquello que en lo natural te ha quejado y estás allí apesadumbrado, estás paralítico, cojo, ciego, cualquier sea la condición espiritual o física, en esta hora he decidido creer juntamente contigo, iglesia, de que Dios es poderoso para manifestarte. Levanta tus manos ahora allí. Y cualquier sea tu situación, déjame decirte que aquel del cual estoy predicando está en este lugar para en estos momentos actuar allí en tu necesidad. Cualquiera que sea, no hay límite para Dios.
No hay límite para Dios, solamente que si Dios te dice, haz esto, lo vas a hacer. Y Dios ahora te dice, decide creer. Y aunque los médicos hayan dictaminado ceguera, aunque los médicos hayan dictaminado cualquier enfermedad terminal, ahora en el nombre de Jesús, por la palabra escrita, determino y declaro que por las llagas de Jesucristo tú fuiste sanado. ¿Alguien necesita ahora creerle a Dios por esa sanidad? Voy a invitarlo a que salga al frente rápidamente. Solo va a creer que Jesús está aquí para sanarle. Había muchos en la multitud, mucha multitud había en el estanque. Fue declarada una palabra de sanidad a aquel hombre. Y 3 cosas que le dijo este hombre, Señor, a este hombre, hoy te la voy a decir en el nombre de Jesús. Primero, levántate. Levántate ya de esa situación. Levántate ya de esa incredulidad. Deja a un lado las mentiras y la creencia de que ya determinaron sobre tu vida estas cosas malas, este negativismo, esto que no tenía quizás esperanzas de salir de allí. Levántate de eso. Ahora toma tu lecho, es decir, toma fuerzas y camina. Toma fuerzas y avanza, porque el Dios de los cielos que está aquí ahora mismo da fuerza a esa cosa que te estaba molestando. Ahora mismo tu enfermedad se va. Ahora mismo levanta la iglesia, levanta también su voz y levanta sus manos allí. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo se mueva. No es el mover del ángel en las aguas, es el mover del Espíritu Santo en medio nuestro. Es el mover del Espíritu Santo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, esa enfermedad se va. En el nombre de Jesús esa enfermedad se va. En el nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura que por su llaga tú fuiste sanado. Dice la Escritura que a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y que esa enfermedad se tiene que doblegar en el nombre de Jesús. Se tiene que doblegar. Esa enfermedad se tiene que doblegar. Esa enfermedad se tiene que doblegar. Esa enfermedad se doblega. Esa enfermedad se doblega. Esa enfermedad se doblega. Porque a él, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. A él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Señor, yo declaro que por tu llaga esta hija tuya ha sido sanada. Ha sido sanada. Ha sido sanada. Ya, Señor, ya se fue. Ya se fue. Todo problema, Señor, interno, externo, se va en el nombre de Jesús. Todo problema de migraña desaparece. Todo problema, Señor, que esté operando en sus órganos internos desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema, Señor, emocional que también le esté afectando se va. Todo problema familiar en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, se va. Ahora recibe la sanidad. Ahora recibe la sanidad. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Padre, más, Señor. Todo aquello que se ha estado debatiendo en su interior, Padre, ahora ordeno que tu palabra es como fuego que purifica. Como fuego que purifica, Señor. Y tu palabra dice que la obediencia es la que trae bendición. Tu obediencia es la que trae liberación. Ahora se libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Paz del Espíritu de Dios sobre tu vida.